Todavía no está grabando. Ahora sí. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a la solución del caso. Hoy vamos a dar inicio a la solución de este caso que viene a ser el proyecto de implementación de un frial de carne de bovino. ¿Sí? Entonces, como recomendación, está de más volverlo a hacer, es que ustedes lean el caso de manera detenidamente para que ustedes entiendan qué información les están presentando y qué es lo que les está pidiendo que ustedes desarrollen. ¿Okay? Entonces, por un lado, aquí nos muestran las inversiones que tenemos que realizar, cómo lo vamos a financiar la inversión, cuáles son la cantidad de recursos que se va a requerir para dar inicio al primer ciclo del proyecto, nos muestran cuál va a ser el programa de ventas o de producción, cuál va a ser el precio, los costos de producción, los costos operativos, las depreciaciones y amortización de los bienes, nos pide que apliquemos todos los impuestos de ley, tenemos el costo del dinero, que va a ser el costo de capital que nos va a servir para poder evaluar el flujo de caja. Y aquí ustedes pueden ver, diciendo, con la información que se tiene, elaborar un modelo económico y financiero del proyecto de inversión con una vida útil de 5 años. Y aquí les está pidiendo que vayan realizando ciertos cuadros para poder evaluar este proyecto. ¿Okay? Y luego les pide un análisis de sensibilidad que en su momento vamos a ver para qué o por qué se debe realizar este análisis de sensibilidad. ¿Estamos? Entonces, por ahora vamos a iniciar por la parte más básica. A ver, ¿cómo se inicia la evaluación de un proyecto de inversión? La evaluación de un proyecto de inversión, primero debemos conocer para cuántos años voy a evaluar el proyecto. En este caso, ¿para cuántos años voy a evaluar el proyecto? Tenemos Para esa 0 5 años. información 5 para 5 años. Y yo las voy a Dicen, dejar, disculpe pero que le interrumpa, nosotros para nuestro proyecto tenemos que igual hacerlo para 5 años o podemos aumentarle uno o restarle. dependiendo el ciclo del proyecto, ¿no? Y también dependiendo del tamaño de la inversión. Si usted va a invertir $10,000, no creo que evalúe para 5 años, ¿no? Por ahí la evaluación será para 2 años, 3 años máximo. Pero si usted está Pero invirtiendo un capital de $100,000, $200,000, $1,000,000, entonces el periodo de evaluación va a superar los 5 años, un ¿no? proyecto aceptable podría ser de 2 a 3 años o le parece muy poco. Dependiendo, por ejemplo, si usted me dice, su compañero, por ejemplo, me habló de una producción agrícola. ¿Cuál es el ciclo de la producción agrícola? Es por campaña, normalmente no pasa los 5 meses, ¿no? Entonces tendrías que evaluar para 5 años tu proyecto, ¿no? Entonces, pero ahora, si por ejemplo su compañera me hablaba de comida rápida, la comida rápida, el ciclo es bastante corto, podrías evaluar para 2 años o 3 años. Pero si alguien está implementando un proyecto, una planta procesadora o de torta de soya, por ejemplo, seguramente las inversiones que se requieren para ese tipo de proyectos son bastante elevadas. Entonces, seguramente el periodo de evaluación del proyecto va a superar los 4 o 5 años, ¿no? Entonces, todo depende del tamaño de la inversión y del ciclo del proyecto, porque no va a ser lo mismo todos en 5. ¿Estamos? Ok, listen. Perfecto. Muy bien, entonces yo les decía, lo primero que tenemos que aquí es determinar el periodo de evaluación del proyecto, que en este caso me dicen que es para 5 años. Para 5 años. El primer año, el segundo año, tercer año, cuarto año y el quinto año. Ahí está. Una pregunta, Licen. Sí. Disculpe, ese caso que usted mandó al grupo, acá dice, pero plazo 6 años. 6 años dice. Sí, dice 6 años. Dice Entonces, 5 años. No sé, yo leo 6 años. Financiamiento dice 6 años. Pero el plan hay que hacerlo a Son 5 años. 5 años. Sí, Ah, ya, léalo de nuevo, perdón. compañera. Sí, lo entendí mal. Sí, como sería. gracias. 6 años. Ahí está. Entonces ya tenemos el periodo de evaluación del proyecto que son 5 años.
Una vez que ya conozcamos el periodo de evaluación del proyecto, ahora tengo que preguntarme cuánto necesito invertir en este proyecto. Es decir, conocer la inversión. Y esa inversión está estructurado por 3 elementos que los componen. ¿Cuáles eran esos? Inversión fija, Inversión final. diferida Inversión y capital de trabajo. Capital de trabajo. y capital de trabajo. Muy bien, y el capital de trabajo. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuáles son las inversiones fijas que necesitamos para la implementación de este proyecto? Estamos hablando en este caso de activos fijos, de bienes. Sí, viene de toda la empresa. Y los bienes obviamente están sujetos a Depreciación. depreciación. Una vez ya identificado cuáles van a ser los bienes en que tenemos que invertir o adquirir para la implementación del proyecto, ahora tengo que irme a los activos intangibles, es decir, a la inversión diferida. Esta inversión diferida está sujeta a Amortización. 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 Por ejemplo, ¿qué ítems podemos tener dentro de la inversión diferida? Los gastos de organización, por ejemplo, los gastos legales de organización. Por ejemplo, para poder Sí, suscribirse gastos a una legales. empresa, obtener el código de comercio, suscribirse a impuestos nacionales para obtener el NIT, el número de identificación tributaria, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Desde el costo de transportarse, ¿no? Los costos que hay que pagar a una empresa para obtener el... Entonces, todo eso tiene que estar en inversión diferida. ¿Okay? Seguramente vamos a capacitar al personal para que no suceda lo que sucedió en esta última parte que está bastante sonada, el tema de la HOT. Entonces, esa capacitación del personal también tiene un costo. Y todos esos costos, como son preoperativos, es decir, son costos que se incurren antes que el negocio empiece a funcionar, entonces son considerados como inversión diferida. ¿Estamos? Y finalmente, el capital de trabajo, la cantidad de dinero que yo voy a necesitar para dar inicio al primer ciclo del proyecto. Entonces, hoy vamos a trabajar seguramente en esta parte. En esta parte del proyecto. Justamente hoy nos vamos a abocar a trabajar en eso. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Ahora, todo lo que tenemos aquí, que nos presentan la información del caso, tenemos que vaciarlo a un libro de Excel. Entonces nos vamos a ir a un libro de Excel. Yo ya lo tengo vaciado aquí toda la información para ir ganando tiempo. ¿Okay? Lo primero que tenemos que vaciar toda la información, vaciarlo en una sola hoja, como está aquí. Y a esa hoja le vamos a llamar la hoja de datos. Ahí va a estar datos, toda la información que nos presenta el caso. A partir de ahí yo tengo que ir trabajando, como hemos mencionado anteriormente en el esquemita. Ya conocemos el periodo de evaluación, que son 5 años. Ahora nos toca conocer a detalle cuáles son las inversiones en que tenemos que realizar para la implementación de este proyecto. Entonces voy a abrir una nueva hoja. A esa nueva hoja lo vamos a llamar inversiones. Vamos a quitar el cuadriculado. Ahí está. Entonces aquí lo vamos a llamar inversiones. Supuesto de inversiones. Muy bien. Ya ustedes lo pueden echar un poquito de maquillaje para que se pueda ver bien, ¿no? Entonces vamos a poner detalle. Y vamos a colocar el valor de las inversiones. Las inversiones está estructurado por un lado
La inversión fija, ¿no? La inversión fija. ¿Qué tenemos dentro de la inversión fija? Tenemos, por ejemplo, tenemos terreno, tenemos construcción de galpones, maquinarias y equipos, muebles, vehículos y equipo de computación. Lo que voy a hacer es copiar los nombres para no estar volviendo a transcribir nuevamente. Copio los nombres. Ahora lo que voy a traer son los importes. Esto le hemos dicho que vamos a llamar hoja de inversiones. Inversiones. Ahí está. Ahora vamos a traer los importes. Fíjense, ya no puedo hacer como hice con los nombres. Por ejemplo, no puedo hacer esto. Control C, es decir, copiar y pegar. No me va a funcionar eso, porque lo que yo quiero es construir un modelo para que el modelo pueda correr cuando yo cambie cualquier dato o cualquier información. ¿Estamos? Entonces, esto es un error que nosotros podemos cometer en Excel. Es más o menos que estaría haciendo lo mismo que un cuaderno, digamos, ¿no? Poniendo los datos uno por uno. Lo que se hace aquí es vincularlo, es decir, traer la información con el signo igual. Colocamos igual, nos vamos a datos y traemos el valor del terreno. Simplemente lo que yo hago es traer el valor del terreno. Y los demás simplemente lo voy a replicar hacia abajo. Tengo 630. Fíjense, lo traigo de información. Ahora lo que voy a hacer es sumar. Sumar a cuánto asciende la inversión fija. Por ahora asciende a $500,000. ¿Estamos? El otro elemento que compone la inversión es la inversión diferida. La inversión diferida. Esta inversión diferida está compuesto por gasto de constitución, que son los gastos legales que se tienen que incurrir para obtener la licencia de funcionamiento, por ejemplo. Para obtener eso hay que incurrir en costos, ¿no? En este caso por $1,200. Permiso y patentes, $800. Capacitación del personal, $600. Estudios de mercado o de investigación, $400. Estos son los ítems que compone la inversión diferida. Entonces, copiamos esto. Y aquí. Y colocamos. Traemos el importe. Y nuevamente sumamos. Ahí está. Y el otro elemento es el capital de trabajo. ¿Cómo está estructurado el capital de trabajo? Bueno, aquí hay simplemente nombres, pero a ver, vamos a irnos al enunciado y vamos a ver qué nos dice en cuanto a, bueno, aquí hay un ítem más de la inversión diferida, fíjense. Hay intereses que enseguida lo vamos a meter. A ver, dice, vamos a ver por aquí. Aquí está, dice. El capital de trabajo necesario para dar inicio al ciclo del FRIAL estará compuesto por los costos y gastos del primer mes. Costos de producción, gastos administrativos y comercialización. Más unos gastos imprevistos por $2,625. El mismo que se mantendrá constante durante la vida útil del proyecto en relación al ingreso. Entonces, fíjense, el capital de trabajo me dice que va a estar compuesto por los costos y gastos del primer mes. La pregunta es, ¿tenemos información de costos y gastos? Por ahora no tenemos esa información. Por lo tanto, no puedo determinar en este momento la cantidad de dinero que voy a necesitar para dar inicio al primer ciclo. Sé que cómo va a estar estructurado, porque me dice costos y gastos del primer mes. Pero no tengo la información cuánto van a ser los costos, tampoco cuánto van a ser los gastos. Por lo tanto, no puedo calcular aún todavía. Entonces lo vamos a dejar pendiente hasta que tengamos la información de los costos y gastos. ¿Estamos? Pero ya sabemos que son costos de producción, gastos administrativos y comercialización. Entonces dejamos aquí. Volvemos al libro. Y ahí, por eso dice costo de producción, gastos de administración, gastos de comercialización
e imprevistos. Entonces aquí es lo que voy a copiar. Aquí había otro ítem más que... Aquí había un ítem más, ¿no? Aquí había un ítem de intereses. Intereses. Sí. Y vamos a aumentar y después le explicamos en qué consiste eso. Entonces no tengo nada de esta información excepto los imprevistos. Eso sí lo tengo. Algunos costos que no lo tengo identificado que más o menos ascienden a 2.625, ¿no? Que pueden aparecer. Ok. Ahí está. Esta es la estructura de la inversión. Y aquí vamos a Y en tener el total, la y en el inversión. capital de trabajo, la suma. Ahora vamos a sumar inversión total. Aquí vamos a tener la inversión total. Entonces, y aquí sumamos el capital de trabajo, que por ahora van a sumar los 2.625. ¿Estamos? Inversión total va a ser inversión fija más inversión diferida y más capital de trabajo. Es decir, por ahora suma la inversión total a $505.625. No sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí. No, está todo claro hasta ahí. Está perfecto, ¿no? Ahora bien, ahora lo que yo tendría que preguntarme es, ya sé cuánto más o menos voy a requerir de inversión, excepto que algunos ítems que me faltan todavía, ¿ok? Pero más o menos se estima hasta el momento $505.625. La pregunta que tendré que hacerme ahora es cómo voy a financiar esta inversión. Alguien dirá, yo tengo esta cantidad para invertir, entonces no va a haber problema, va a ser inversión 100% con capital propio. Por alguien dirá, yo simplemente cuento con $200.000, entonces el saldo necesito financiar, ¿no? Entonces vamos a ir al caso. Vamos a irnos al caso y vamos a ver cómo financia la inversión. Financiamiento externo. El proyecto deberá recurrir a un financiamiento bancario. Las condiciones del crédito son las siguientes. Monto, 80% sobre la inversión fija. Moneda, en dólares. Plazo, 6 años. Tasa de interés, 8% anual. Forma de pago, pagos iguales de cuota. En el plazo de la deuda, se refiere a este plazo, está contemplado el periodo de gracia de 1 año en el pago de capital. Tiempo que durará la implementación del proyecto. Es decir, la implementación del proyecto va a durar 1 año. En ese lapso de año, usted va a tener periodo de gracia en el pago de capital. ¿Qué significa eso? En ese año que va a durar la implementación del proyecto, entre la compra del terreno, construcción de la infraestructura, va a durar 1 año. En ese año simplemente vamos a pagar intereses y no se va a pagar capital, es decir, no se va a pagar 1 centavo de la deuda. Y como ese pago de intereses es preoperativo, es decir, antes que el negocio empiece a funcionar, por eso se considera dentro la inversión diferida, ese pago de intereses del año de gracia. Es por eso, si ustedes van al libro de Excel, bueno, también aquí estaba, fíjense, está figurando esos intereses en la inversión diferida. Es decir, todas las erogaciones de recursos preoperativos antes que el negocio empiece a funcionar son considerados como inversión. Y de ahí yo tendría que empezar a clasificar si es inversión fija, diferida o capital de trabajo. ¿Okay? Todos los costos en que se incurra antes que el negocio empiece a funcionar son considerados como inversión. ¿Estamos? Como este pago de intereses es pago realizado antes de la operación, entonces se considera como inversión. En este caso, como inversión diferida. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces nos dice que vamos a financiar el 80% con capital externo. Entonces, nos vamos a ir aquí. Vamos a
determinar nuestra estructura de capital. Estructura de capital. Ahí está. Entonces, vamos a tener financiamiento. Financiamiento. Capital propio. O aporte propio, como quieran llamar. Ahí está. Entonces nos dice que vamos a financiar vamos a buscar esa información, debería estar aquí. Bueno, no lo tenemos por aquí. Aquí. 80% sobre la inversión fija. Entonces nos dice que vamos a financiar con capital externo el 80%. Si vamos a financiar el 80% de la inversión fija con capital externo, es decir, con deuda, ¿qué porcentaje vamos a financiar de la inversión fija con capital propio? 20. El 20%. 20, es decir, la diferencia, el 100% menos el 80%. ¿Estamos? Ahora lo único que tengo que hacer es empezar a calcular. Colocamos igual. De los 40,000, el banco me va a prestar 80%. Por el 80%. ¿Cierto? Y eso puedo replicar hasta abajo. ¿Queda claro? De los 318,000, 80% me presta el banco, que es 254. De equipo de computación de 2,000, 1,600. Ahora sí ya. ¿Vamos bien? Sí, listo. En capital propio puedo calcular por diferencia. 40,000 menos 32, que sería 8,000. O también podría O calcular podría 40,000 por 20. 20. Que serían los mismos 8,000. Ya, independientemente de cómo lo calcule, no hay problema. Ahora lo único que tengo que sumar son los totales. Vamos a sumar el financiamiento externo y vamos a sumar el aporte propio. Entonces, de los $500,000, $400,000 va a ser financiado con banco y $100,000 va a ser financiado con capital propio. Ahora, ¿hay alguna información sobre el financiamiento de la inversión diferida y capital de trabajo? ¿O no habla sobre eso? ¿En alguna parte del caso han leído cómo se financia la inversión diferida y el capital de trabajo? No se financia eso, dicen. No, es muy difícil porque estamos hablando de proyectos nuevos, ¿no? Entonces el banco es muy difícil que nos pueda financiar para este tipo de inversiones. Inversiones diferidas, por ejemplo, ¿qué garantía lo puedo mostrar al banco para que me preste dinero? ¿Mis papeles de licencia de funcionamiento? No. No. Capital de trabajo de la misma manera. Porque es un proyecto nuevo. No me va a prestar, por ejemplo, para que yo pague el sueldo los primeros meses. Porque sé que no tengo historia, no sé cómo me ha ido antes. Porque es un proyecto nuevo, ¿correcto? Pero sin embargo, sí me puede prestar para las inversiones fijas. Porque hay una garantía. Está el terreno, están los equipos, están los muebles, está el edificio, etcétera, etcétera. Ahí sí
Si en algún momento me va mal y no puedo pagar ese compromiso que tengo con el banco, pues seguramente se va a quedar con el terreno, se va a quedar con el edificio, etcétera. O sea, tiene cómo respaldar ese crédito. Mientras aquí no hay un respaldo. No hay un respaldo. ¿Estamos? Entonces, es muy difícil que me pueda financiar el banco para estos otros tipos de inversiones. Pero sí ya me puede financiar, por ejemplo, si yo estoy una empresa ya establecido en el mercado, sí me puede financiar para el capital de trabajo. Es decir, hay muchas empresas, por ejemplo, que se financian para pagar sueldos, para capital de trabajo. Es decir, eso es lo que se conoce como líneas de crédito. Por ejemplo, hay empresas que se financian para comprar mercadería, una vez comercializan y pagan eso, ¿no? Esos son los que se llaman líneas de crédito, ¿ok? Que son de cortos plazos, ¿no? Son normalmente 6 meses, 3 meses, ¿ok? Muy bien, en este caso, como no especifica y sabemos que es muy difícil que el sistema bancario nos pueda financiar para estos otros tipos de inversiones, entonces vamos a decir, vamos a financiar 0% con Banco. banco. Por lo tanto, tocaría financiar el 100% con capital propio, ¿no? El 100% con capital propio. Ahí está. Ahora lo mismo, multiplicamos 1200 por 0%, replicamos, por, y replicamos. Lo mismo para capital de trabajo. Que no tengo los importes, no hay problema. Ese es lo bonito de trabajar con Excel. Cuando tengamos la información, automáticamente se va a calcular. ¿Eh? Ahí está. Y aquí de la misma manera. Y ahora sumamos. Sumamos financiamiento externo. Sumamos capital propio. Y lo mismo aquí. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? Podemos ir sumando aquí el financiamiento total, ¿no? Financiamiento total, 400 más 0 y más 0. Más 0. Financiamiento capital propio, 100.000 más 3.000 más 2.625, que por ahora suman 400.000 financiamiento externo y 105.000 financiamiento interno, es decir, capital propio. Si sumamos 400 más 105.000, debería sumar los mismos que el financiamiento. Digamos que aquí lo tenemos, ¿no? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Así igualito hay que hacer los dos prácticos, los dos casos que nos dio y lo mismo reflejar en el proyecto, ¿no es cierto? Exactamente, así mismo. Muy bien. En el tema del interés no quedé bien convencido y demás. ¿Cómo es el tema del diferimiento y cómo dice que el financiamiento es a 6 años y el proyecto a 5 años? Ese tema, ¿cómo lo vamos a manejar? Ahora vamos a ver eso. Esperemos un ratito. Ah, ya está bien, gracias.
Ok, ahí está. Bien. Ahora, su compañero se preguntaba, el plazo total de la operación del crédito es de 6 años. Pero dentro de estos 6 años, hay un año de periodo de gracia. Periodo de gracia en el pago del capital y no así en el pago de intereses. Por ejemplo, la construcción de una planta industrial, ¿cuánto tiempo más o menos dura? ¿Será de un día para otro? No, depende del tamaño de la inversión. Si usted va a hacer una planta industrial, seguramente tiene que empezar a comprar el terreno, luego tendrá que empezar la construcción, que puede durar años. 3 años. ¿no? Luego el equipamiento, etcétera, etcétera. Pero en este caso, me está diciendo que ese tiempo de implementación del proyecto va a ser de 1 año. ¿no? Fíjense, dice de gracia, el pago tiempo que durará la implementación del proyecto. Ahí está. Y no nos olvidemos que estamos financiando el 80% de la inversión fija. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo me voy aquí a inversiones y me voy a un ítem específico que es el terreno. El terreno tiene un valor de $40,000. Yo tengo $8,000. ¿Cuánto necesito? 32,000. 32,000. Y la pregunta es, ¿ese financiamiento cuándo lo voy a obtener? Para comprar el terreno. Lo voy a tener en el momento cero. Si estoy evaluando un proyecto, lo voy a tener en el día de hoy ese financiamiento. Porque yo necesito primero para comprar el terreno. Luego necesito también para empezar a construir el edificio o la infraestructura para los equipos, ¿no? Entonces, esos 400,000 lo voy a recibir el día de hoy. Y toda la implementación del proyecto va a durar 1 año. En todo este año. En todo este año, el banco me dice, usted no va a generar ingresos porque va a durar 1 año la implementación de su proyecto. En ese lapso de año usted va a tener puro egresos de efectivo. No va a haber ingresos porque no está operando todavía la planta. ¿Estamos? Pero en ese lapso de año usted tenía que pagar la deuda porque ya tienen, desde el momento de hoy te está endeudando. Y los pagos normalmente se hacen mensuales, trimestrales, semestrales o anuales en todos los casos. Entonces, si mis pagos fueran anuales, como dice el caso, al final del año 1 me tocaría pagar, por ejemplo, interés más capital. Y lo que es más capital, eso es lo que se llama cuota. Entonces, como el banco me entiende que es un proyecto nuevo, sé que no voy a generar flujo durante la implementación del proyecto, me dice, no te voy a cobrar deuda, pero sí me vas a pagar los intereses. Entonces, solamente me vas a pagar interés. Por eso dice, periodo de gracia en el pago de capital. Entonces, no me vas a pagar deuda, me vas a pagar los intereses. Como esos intereses es pago de preoperativo, es decir, estamos pagando en este lapso de año que va a durar la implementación, que no inició todavía el negocio del proyecto, no ha empezado a operar el proyecto, entonces por eso esos intereses se considera como inversión diferida. ¿Por qué? Porque es un pago preoperativo que se está realizando. Ya cuando el negocio empezó a funcionar de aquí en adelante, ahí recién voy a pagar intereses y voy a pagar capital, es decir, voy a pagar deuda. Entonces, de aquí a allá tiene que haber 5 años, más el año que dura la implementación del proyecto son los 6 años. No sé si quedó claro con eso. ¿Sí? Más o menos también lo mismo que pasa en el sector agropecuario, ¿no? En el sector agropecuario normalmente los créditos son por campaña, que normalmente duran entre 5 a 6 meses. No les cobra capital y tampoco interés en muchos casos. Los intereses se van acumulando a la deuda. Una vez ya terminado la campaña, es decir, sacado el producto y vendido el producto, recién cancela. Esos son los periodos de gracia. Pero dice, entonces, para los flujos y demás, el primer año no lo vamos a tomar en cuenta, entonces, eso más o menos lo que me quiere decir. No.
La, El imple- periodo, la implementación del proyecto dura un año. Ese año se considera como año cero. Si el proyecto la implementa, por ejemplo, en la universidad que ustedes están formando, ¿cuántos años creen que demoraron al construir la infraestructura? Desde el momento que compraron terreno, empezaron a construir la infraestructura. Creo que fue... ya, sí, esa implementación dure creo que fue un mes, 4 años. dure 2 o 3 años, igual se toma como año cero o como cero. Exactamente, se toma como año Ah, cero. ya, ¿Ok? ya está bien. Año Eso cero. quería preguntar. Ya está bien. Toda la implementación, el tiempo que dure la implementación del proyecto se considera como año cero, porque ahí están las inversiones. Y si dura 4 años, voy a pagar intereses por 4 años, entonces como son pagos preoperativos, los 4 años que pagamos intereses se considera como inversión diferida en este caso. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Ya quedó claro con esa parte entonces. Ahora nos va a tocar elaborar nuestro cronograma de pagos. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora. Elaborar el cronograma de pagos. Ya tengo las inversiones. Es decir, de las inversiones me estoy prestando dinero, $400,000 con banco y estoy aportando por ahora 105,625. Ahora vamos a construir nuestro cronograma de pagos, es decir, nuestra tabla de amortización. Ustedes cuando van al banco y solicitan un crédito, en el momento del desembolso les entregan una tabla, ¿no? Donde está la información, cada qué fecha tienen que pagar y cuántos son los importes que tienen que pagar, ¿cierto? Eso es lo que vamos a construir ahora. Lo que ustedes han visto en matemática financiera. Plan de pago. Entonces aquí vamos a colocar financiamiento. Es igual que el plan de pago, ¿no? El plan de pago es exactamente tal cual. El detalle y la unidad de medida. Vamos a ver cuánto es la deuda o el monto de la deuda. Tenemos la información de la tasa de interés. Vamos a tener el plazo. Forma de pago. Periodo de gracia. Ahí está. El monto, si ustedes quieren, ya lo tenemos. En inversiones, $400,000, ¿no? Tasa de interés también debería estar en información en datos. Aquí está, 8%, plazo, 6 años. Forma de pago, creo que es una vez al año. Se paga de manera anual, veces año. Periodo de gracia es un año también, ¿no? Un año de periodo de gracia. Esto está expresado en dólares. Esto es anual, una tasa anual. Y el plazo es 6 años. Entonces, aquí tenemos la información, jóvenes.
Muy bien. Ahí están las condiciones del crédito. Ahora lo que voy a elaborar es, como decía su compañero, el cronograma de pagos o el plan de pagos o el cuadro de amortización, como quieran llamarlo. Vamos a tener por un lado el detalle. Vamos a tener el pago del año 1 hasta el año 5, ¿no? Hasta el año 5. ¿Por qué hasta el año 5 si el plazo dice 6 años? Porque uno de gracia. Porque dentro de los años está el periodo de gracia. Entonces, en ese periodo de gracia, que es un año que solamente voy a pagar intereses, esos intereses ya lo puedo calcular aquí. Fíjense, los intereses que tengo que pagar en ese lapso de año que va a durar la implementación del proyecto es de cuánto. Coloco igual, $400,000 es el préstamo, por 8%, tengo que pagar $32,000. Ahí está. Y aquí, fíjense, corrijan la sumatoria siempre, ¿no? Siempre tengan cuidado que esté sumando. Ahora sí. Ya está, fíjense, incluida. Entonces, 6 años menos el periodo de gracia, en 5 años tengo que pagar esa deuda. ¿Cuántos sistemas de amortización conocen ustedes o lo han visto? Otro francés. Que fue que llevamos casi. Ya, uno de ellos es el sistema Francés, el alemán. francés, luego El alemán creo que también hay. el alemán, perfecto. Y el americano, ¿no? El sistema americano. Muy bien. Entonces, el más utilizado es el francés y el alemán. Vamos a empezar con el sistema francés. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes en matemática financiera cuál es la característica del sistema francés? ¿Recuerdan la característica? No, Lisa. No, hace años. ¿Se olvidaron? Sí. ¿Qué estamos pasando después de 2 años? O sea, solamente aprenden para un ratito. Puede ser que el capital es repetitivo durante el periodo de devolución. De su ex, sí, pero no se olvidan, ¿sí, no? 10 años y siguen acordándose. En el sistema francés, lo primero que se calcula es el pago de la cuota. Es la cantidad de dinero que yo tengo que ir a pagar al banco en cada uno de los periodos. En este caso, en cada uno de los años. ¿Estamos? Entonces, ¿y cómo calculo la cuota? ¿Cómo calculamos la cuota? Fíjense, la cuota, si nos vamos a matemática financiera, ¿hace cuántos años llevaron matemática financiera? 3 años más o menos. 8. 3 o 4 años. En el 1800, ¿cuánto hay? Ahí está. Entonces, la cuota es igual a la deuda por la tasa. Vamos a recordar un poquito matemática financiera. ¿Estamos? Gracias. 1 más la tasa todo esto elevado a menos el plazo. Ahí está. Esta es la ecuación para calcular la cuota. Si utilizamos esa ecuación, vamos a decir deuda, $400,000 por la tasa, 8%, Por el 8%. dividido entre 1 menos 1 más la tasa, 8%, todo eso elevado a menos el plazo. No se olviden que el plazo es 6 años, pero dentro de los 6 años hay un año de gracia, entonces lo tengo que quitar ese año de gracia, es decir, para que quede en 5.
y le cerramos paréntesis y le damos enter. Es decir, cada año tenemos que ir a pagar al banco $100,183. ¿Estamos de acuerdo? Todos los años. Entonces, fíjense, de esa manera yo puedo calcular de manera manual. Pero ¿quién se acordaba de esta ecuación? Seguramente muchos que no se acuerdan, ¿no? Entonces, pero no hay problema. Hay una función financiera que nos va a permitir calcular este valor de la cuota. ¿Y cuál es esa función? Esa función es la función pago. La función pago. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer aquí es ir alimentando la información que me va solicitando. Primera información que me pide es la tasa. Alimento la tasa, punto y coma. Luego, ojo, estoy colocando punto y coma y automáticamente me pide otra información. Pero revisen ustedes en su máquina qué les pide. En algunos casos pide coma, en algunos 2 puntos o barra, ¿no? Entonces tienen que alimentar la información que les solicita. En este caso, NPR. NPR es el plazo. El plazo es de 6 años. Ah, pero no olvidemos que a esos 6 años hay que quitarlo el año de periodo de gracia para que queden 5, ¿no? Punto y coma. Valor actual. El valor actual es la deuda. En este caso la deuda es de $400,000. Y como esta función, el pago considera que, perdón, el valor actual considera que es un flujo como salida de efectivo, entonces tenemos que colocar con negativo la deuda. ¿Sí? Con negativo, los $400,000. Y le damos enter y ya está. Entonces fíjense que sale exactamente el mismo importe. ¿Estamos? El mismo importe. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si por algún motivo ustedes se olvidan el signo de la deuda? No hay problema. Le va a salir el mismo importe, pero entre paréntesis, es decir, negativo. Entonces ya ahí ustedes se van a dar cuenta, sí, me olvidé el signo negativo de la deuda. Porque esta función considera el valor actual como flujo negativo. Por eso es que coloca negativo. ¿Okay? Y eso yo puedo replicar. La cuota es constante para todos los periodos, es decir, para los 5 años. En este caso puedo replicar para los 5 años. ¿Estamos? Una vez que ya tenemos la cuota, ahora vamos a calcular el pago de interés. Cuando yo voy y pago una cuota al banco, de esta cuota que estoy pagando, una parte va a ir a cubrir los intereses y la otra parte va a ir a cubrir deuda. Una parte de ellos cubre intereses y la otra parte va a ser la deuda. ¿Estamos? Entonces, voy a calcular intereses nuevamente. Intereses. Y los intereses aquí es igual. Los intereses es igual al saldo de la deuda por la tasa. Ahí. Entonces, fíjense. En este caso estoy calculando para el año 1. O sea, mi deuda es $400,000, es lo que me presté. Por la tasa, $32,000, ¿no? Ese es el interés. Entonces, fíjense con esta forma. Pero también hay otra función que se llama pago in, que me va a permitir determinar esos intereses. Lo mismo, voy alimentando aquí la información que me va a solicitar. Pero aquí tengo que tener adicional algo. Aquí tengo que tener año 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, ahora sí. Pago in. Tasa, nuevamente la tasa, 8%. Punto y coma, periodo. Me está preguntando de qué periodo quieres calcular la tasa. En este caso quiero calcular del periodo 1, es decir, del año 1. Punto y coma, NPR, plazo. El plazo es 6 años. A eso lo tengo que restar el periodo de gracia. Punto y coma, valor actual. El valor actual es la deuda. En este caso la deuda, vuelvo a repetir, tiene que estar con negativo. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Y fíjense, 32,000, tal cual. Como ya tengo
Los intereses ahora me faltaría calcular cuánto de deuda estoy pagando en la primera cuota, que también lo conocemos como capital. En otras palabras, de los 100.183 que estoy pagando de cuota, corresponde a intereses 32.000. Entonces, ¿cuánto corresponde a pago de la deuda? A pago del capital. Solo restar ciento tantos mil con 32.000. Sería la diferencia, fíjense, el capital entonces sería 100.000 menos 32.000, 68.183. ¿Estamos? Pero también como modo a practicar puedo utilizar una función que se llama pago principal. Lo mismo, tasa 8%, punto y coma, periodo, en este caso quiero calcular el pago capital del periodo 1. NP es el plazo, 6 años, a eso lo tengo que restar el año de gracia, punto y coma, el valor actual. Nuevamente que es con negativo la deuda. Le damos enter y ya está. Fíjense, ya lo tenemos. ¿No? Muy bien, y así sucesivamente para el año 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí voy a tener mi saldo. Después de pagar mi primera cuota, ¿cuánto voy a tener de deuda? ¿Cuánto vamos a tener de deuda? Me presté 400.000. Con la primera cuota entre intereses y capital, mi deuda ha disminuido en 68.183. Es decir, mi deuda va a ser ahora 331.817. Es decir, los 400.000 menos 68.000. La cuota para el segundo año, en este caso va a ser exactamente lo mismo, porque se repite, porque la cuota es fija, esa es la característica del sistema francés. Los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda. Mi deuda ya no es 400.000, ¿cuánto es mi deuda? 331.817, y eso multiplico por la tasa, es decir, 26.546. Entonces, si yo replico esto para el segundo año, ustedes pueden ver que va a salir exactamente lo mismo, 26.545, ¿no? Tal cual. Capital, la cuota menos el interés, 73.637. Replico la ecuación, 73.637, tal cual, ¿no? El saldo sería saldo anterior, que era final del año 1, menos el pago capital, 258. Entonces, saldo anterior menos pago capital, 258. Y ahora aquí replico a la derecha, y esto también lo replico hacia la derecha. Y ahí está. Ustedes pueden ver que al pagar mi última cuota, que es en el año 5, tenemos un saldo de deuda 0, es decir, queda cancelada la deuda. ¿Estamos? Esto en el sistema francés. Característica entonces de que la cuota es fija. Los intereses van disminuyendo porque van disminuyendo el saldo de la deuda y se va aumentando el pago de capital. Las cuotas del pago de capital, ¿no? 68, 73, 79, 85 y 92. ¿Queda claro? Entonces, un recuerdito de matemática financiera. Ahora vamos a utilizar el otro sistema que viene a ser el alemán. Vamos a trabajar con el alemán para ver al final con cuál de los sistemas de amortización es adecuado para los proyectos de inversión. ¿Estamos? Voy a copiar el mismo formato y voy a borrar esto. Ahí está. Sistema alemán. ¿Cuál es la característica del sistema alemán? ¿Cuál es la característica del sistema alemán? ¿Las cuotas son amortizables? El pago de capital es fijo. Lo primero que se calcula en el sistema alemán es el pago de capital. El pago de capital es fijo. No la cuota, el pago de capital. ¿Ok? Entonces lo primero que calculamos es el pago de capital.
¿Y cómo lo calculamos el pago a capital? Lo voy a poner por aquí la forma. Capital. Va a ser igual deuda dividido entre el plazo. Sencillito como ganarle a Oriente. Ahí está. Entonces, fíjense, deuda, que es $400,000, dividido entre el plazo. Pero no olvidemos que dentro de los 6 años, que es el plazo total, hay un año de periodo de gracia. No nos olvidemos restar eso. ¿Okay? Porque hay un año que yo no pago capital, que justamente es el año 0, que es el año que dura la implementación del proyecto. Entonces, fíjense, el pago capital durante 5 años va a ser por $80,000. Fíjense, es fijo, constante, ¿no? Luego, nuevamente, calculo el pago de interés. Pago de interés. Y el pago de interés no va a cambiar la fórmula, va a ser tal cual la que está aquí. Deuda por tasa. Deuda por tasa. Para calcular el interés del segundo año necesito tener el saldo de la deuda después de pagar la primera cuota. Entonces, lo primero que necesito calcular es el saldo de la deuda. Me presté 400. Con la primera cuota voy a disminuir mi deuda en 80,000. Es decir, voy a tener un saldo de deuda de 320,000 al final del año 1. Saldo al final del año 2 va a ser 320,000, que era el anterior, menos el pago capital. 240,000. Y esto puedo replicar hacia la derecha. Y obviamente me tiene que dar nuevamente 0 al pagar mi última cuota, que aún no lo he calculado la cuota. ¿Okay? Ahora, continuamos con los intereses. Entonces, intereses. Saldo anterior ahora por la tasa de interés. 8%. Esto sí ya puedo replicar. Siempre acostúmbrense de verificar que esté agarrando saldo anterior, ¿no? Saldo anterior, ¿no? Y recién ahora calcularía el pago de capital. Perdón, pago de cuota. Pago de la cuota. Arriba también hay que corregir, ¿no dicen? ¿Cómo dice? Que arriba también había que corregir eso. No, arriba debe estar bien. Está correcto en términos. Utilicé la función pago de interés en la parte superior. No hay que corregir. Okay. Si calcularía como en este caso manualmente, tendría que hacer exactamente lo mismo aquí. ¿Estamos? Y el pago a la cuota es simplemente pago a capital más interés. Es decir, en el año 1, por el sistema alemán, tengo que pagar 112,000. En el año 2, 105,000. Y así va a ir disminuyendo mi cuota. Lo que yo pago al banco es esto en el sistema francés. En el alemán pago este otro. Pues ahí ustedes podrán ver la diferencia. En el sistema francés las cuotas son fijas. Todos los años pago el mismo importe. Y en el sistema alemán mis cuotas son variables. También el sistema alemán es conocido como cuota variable. Como ustedes pueden ver, primero pago 112, luego 105, 99, 92 y 86 respectivamente. ¿Estamos? Muy bien. Falta un sistema más. ¿Cuál es otro sistema que falta? El sistema americano. Voy a copiar el formato. Y allá vamos. ¿Cuál es característica del sistema alemán? Perdón, del americano. Que el pago de intereses es constante. Los intereses son constantes. ¿Estamos? Los intereses. Y la otra característica es del sistema americano es que no se paga capital, sino al vencimiento. En otras palabras, en castellano, la totalidad de la deuda se paga en el último año, es decir, al vencimiento, la totalidad de la deuda. Antes del vencimiento no pagamos nada de capital, es decir, nada de la deuda, sino al final simplemente pagamos la totalidad de la deuda. Ese es el sistema americano. Normalmente este sistema americano es utilizado para bonos, para otro tipo de instrumento financiero. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense, la totalidad de la deuda lo voy a pagar en el último año, al vencimiento, que es en el año 5. Antes de ello, no pago nada de capital. Entonces, pero fíjense, aquí lo estoy poniendo de manera manual, ¿no? Podría haber
puesto una función lógica. Como ya estamos a mitad de carrera, entonces vamos a utilizar una función lógica. Vamos a colocar lo siguiente, a ver. Igual. Vamos a poner sí. Decimos, a ver, si el periodo de cálculo del capital es igual al plazo, que sería 6 años, menos el año de gracia. Si eso es igual, entonces debe llevarme la deuda, el monto de la deuda, si son iguales. Caso contrario, si no es igual, debe colocarme valor de 0. Y le damos en, ahí está. Como 1 no es igual a 5, por lo tanto me coloca 0. Como 2 no es igual a 5, también 0. 3 no es igual a 5, 0. 4 de la misma manera. 5 es igual a 5. Ah, recién el monto de la deuda. No sé qué es lo que agarré aquí, pero, ya. Fíjense, agarré otra cosa que no correspondía. Entonces corrijo eso. Aquí es donde estoy cometiendo el error. Me faltó inmovilizar, ¿no? Miren. Fíjense, me está agarrando aquí. Me está agarrando aquí, ¿no? Y obviamente al llegar aquí me está trayendo esto. Entonces, ¿qué es lo que me faltó? Inmovilizar la deuda. Entonces, eso tenga mucho cuidado, ¿no? Inmovilizamos esto. Ahora sí. Ya hasta los 400,000 me está trayendo. ¿Ok? Muy bien, ahora calculamos nuevamente el saldo de la deuda. El saldo de la deuda va a ser nuevamente lo que me presté menos lo que estoy pagando. Como no estoy pagando nada, la deuda sigue permaneciendo en 400,000. En el año 2, de la misma manera, mi saldo era 400. Como no pagué nada de deuda, sigue siendo $400,000. Al final me va a dar nuevamente 0 porque estoy pagando con un solo pago el total de la deuda, ¿no? Ahora calculo el pago de intereses. Pago de interés. Nuevamente, lo que me presté por la tasa para el año 1. Para el año 2, lo que me quedaba de deuda, que en este caso es exactamente lo mismo, por el 8%, que es la tasa. Y esto replico hacia la derecha. Como ustedes pueden ver, constante ahora es la tasa de interés. En el francés, constante era la cuota. En el alemán, el pago de capital. En el americano, el interés, ¿no? Y finalmente, pago de la cuota. Y el pago de la cuota va a ser capital más interés, 32,000. Y ya está. Entonces, fíjense, en el año 1 tengo que pagar una cuota de 32,000 que corresponde simplemente a los intereses. Año 2 de la misma manera, simplemente la cuota está compuesta por los intereses, hasta el año 4. En el año 5 recién tengo que hacer un desembolso fuerte de 432,000, que son los intereses del periodo y el total de la deuda. ¿Estamos? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un resumen de esto, para saber en qué sistema termino pagando más intereses, podemos hacerlo. Entonces, detalle. Aquí vamos a colocar francés. Sistema alemán y americano. Capital, interés, el total. A ver, sistema francés. Voy a sumar los pagos de capital. Sistema francés, pago de capital. Debería ser igual a que la deuda, ¿no? Lo que me presté tengo que devolver al banco. Ahorita me estoy prestando 400,000, lo estoy devolviendo los 400,000. Ahora, por 400,000, ¿cuánto estoy pagando de intereses? Voy a sumar la fila de intereses. Por $400,000 estoy pagando 100,913 de interés. Es decir, por una deuda de 400,000 termino pagando
No. Termino pagando 500.913 dólares. ¿Estamos? Sistema alemán. Sumo el capital. 80-80 durante 5 años. Lo que me presté, tengo que pagar, que es los mismos 400.000. Ahora, ¿cuánto estoy pagando de intereses en el sistema alemán? 96.000 dólares. Es decir, por una deuda de 400.000 termino pagando 496.000 dólares. En el francés, 500.903. Americano. Voy a sumar el capital. Aquí también, lo que me presté es lo que tengo que devolver, los 400.000. Ahora, ¿cuánto estoy pagando de intereses? Sumo la fila de intereses. 160.000 dólares por una deuda de 400.000 dólares en 5 años, lo que tengo que pagar de intereses. Y sumamos esto. Ahí está. Entonces, ustedes díganme, ¿en cuál sistema? En el alemán dice. Sistema alemán. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo con su compañera? Claro, lo más conveniente sería apretarse en el sistema alemán, dicen. Es que pago el interés menos, digamos, ¿no? Y normalmente se paga el interés dependiendo de lo que sobre el capital. Porque al principio se paga, digamos, ¿no? Y merma el capital. Le hice dos cosas, pero uno es el que diga el banco y otro es francés, porque la cuota es fija, digamos, y como estamos haciendo una inversión y demás, mejor si lo manejamos con una cuota fija. Ya, pero si usted, bueno, usted puede elegir el sistema de pago que usted quiere. Ya, usted puede elegir como prestatario. Pero como usted no maneja estos temas, obviamente el banco, ¿qué es lo que le va a cobrar? Con seguridad, normalmente el banco le va a cobrar de entrada el sistema francés. Francés. Es donde más le cobra intereses con relación al sistema. Claro. El sistema americano es muy poco utilizado, normalmente para el sector agropecuario o para otro tipo de deudas que son los instrumentos de deuda de largo plazo, como son los bonos. Entonces, esto es casi más o menos rechazado, pero sí se utiliza. No es que no se utiliza, se utiliza. ¿Okay? Pero normalmente está entre el sistema francés y alemán. Pero si usted no dice nada, obviamente el banco le va a agarrar con el sistema francés porque es donde va a sacarte más intereses. O sea, él prefiere recibir por intereses 100.000 que 96. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes tuvieran la opción de elegir y saben lo que es matemática final, ustedes dirían, quiero el alemán. Pero en este caso yo les diría, depende. ¿Le han escuchado hablar a Pepito, no? Depende, dice, ¿no? Depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, aquí yo tengo 3 alternativas para elegir cómo voy a pagar mi deuda, cómo voy a pagar mi financiamiento externo. ¿Ok? Entonces, ¿depende de qué? Depende de qué tipo de deuda es lo que estoy obteniendo. ¿Qué tipo de deuda es esto? ¿Esta es deuda buena o deuda mala? Yo puedo tener 2 tipos de deudas, ¿no? Deuda buena porque lo voy a invertir. Esto es, puede ser deuda mala o puede ser deuda buena. Entonces, depende de eso. Como dice el descuartizador, vamos por partes. ¿Cuál sería, por ejemplo, deuda mala? ¿De consumo? Sería un crédito de consumo. Ya. Una Sí. deuda mala. ¿Qué más? Sí, porque eso no se invierte, digamos, no hay una inversión ahí. Para la compra de una movilidad, por decir. También, para uso particular, sí es una mala deuda porque no te genera ninguna rentabilidad. O sea, deuda mala es aquella deuda que no te genera ninguna rentabilidad. O sea, es decir, deuda que esté destinado a bienes de lujo, por ejemplo, que no generan rentabilidad. Por ejemplo, que usted se preste dinero para irse de luna de miel, o que se vaya para vacaciones. Y muchos de eso lo hacen, ¿no? Y ahí está en sus estados, ¿no? Por Miami, por Punta Cana.
El ICEN seguro lo hizo. ¿no? Esa es deuda mala. ¿Ok? Porque no te genera ninguna rentabilidad. Entonces, si la deuda fuera mala, ustedes tendrían que decidir el sistema de amortización donde pagan menos intereses, que sería en este caso el sistema. El alemán. Si esto fuera el caso de la deuda mala. ¿Estamos? Pero en este caso estamos hablando de una deuda Bueno, Buena. buena. Una deuda buena. ¿Y qué es aquella deuda buena? Es aquella deuda que yo lo destino para inversión y las inversiones generan Ganancia. rentabilidad. Ganancia y rentabilidad. ¿No? Con las rentabilidades que yo genero, puedo pagar sin ningún problema los intereses que me está cobrando, en este caso el banco. Ahora, si a mí me dieran la opción de elegir entre estos sistemas, yo elijo, por ejemplo, para pagar mi deuda, si es esa deuda para destino para inversión, como en este caso, yo elegiría el sistema americano. Pero alguien me dirá, pero está ¿Por qué? pero tenés que pagar ¿Por qué dicen? Lo que pasa es que el americano tiene su ventaja, digamos, no solamente te dedicas a pagar el interés y al final pagas el capital, digamos, ¿no? Que sería... bien. Exacto. Lo que me está Si es, prestando. si es para una inversión, bueno, obviamente el capital está invertido y se va a ver reflejado en el último año. Lo que me estoy prestando hoy, lo voy a pagar de aquí a 5 años, los 400,000. Entonces, fíjense, ese dinero que no es tuyo, primero puedes capitalizarlo. Estás utilizando un dinero que no es tuyo para generar ganancias. Punto 1. Punto 2. Estos 400,000 lo estás pagando en el año 5 y no es lo mismo pagar al día de hoy. ¿Qué prefieres vos? Si vos te prestas, por ejemplo, 100 pesos de tu amigo, ¿qué prefieres? ¿Pagarlo mañana o pagarlo de aquí al final de mes? ¿Cuál es preferible? Final de año mejor. O sea, mientras más lejano, el tiempo es mucho mejor. Estos 400,000 que está de aquí a 5 años, ¿cuánto creen que equivale al día de hoy? ¿Los mismos 400,000 o vale menos? menos. Menos, ¿no? Entonces, esa es la razón de que nos conviene el sistema americano cuando son recursos destinados a inversión. Primero, porque estoy trabajando con capital ajeno, estoy ganando gracias al capital ajeno. Segundo, que no es lo mismo pagar 400,000 hoy que pagar 400,000 dentro de 5 años. Seguramente estos 400,000 que está dentro de 5 años hoy vale menos, no sé si 300,000 o 200,000, por el valor del dinero en el tiempo. Eso es lo que les decía. Si ustedes se prestan dinero de un amigo, díganlo, te voy a pagar, mientras más largo el plazo, sea mejor, a pagar mañana. Porque esos 100 usted lo puede hacer, lo puede utilizar para comprar algún producto y revenderlo, y va a generar una ganancia, y se lo devuelve los 100 que le prometió de aquí a una semana o al fin de mes. ¿Okay? Y aquí lo mismo funciona. Y eso lo vamos a demostrar con resultados. Cuando estemos evaluando el proyecto, vamos a utilizar los 3 sistemas y vamos a ver en cuál de los 3 sistemas tenemos un mejor valor de barrio. Y ahí ustedes se darán cuenta y me darán la razón por qué yo estaba eligiendo el sistema americano. ¿Estamos? Pero eso va a estar a cuestión de verificación para cuando ya lleguemos a ese punto que es el flujo de caja. ¿Queda claro? Sí, Licen. Entonces, Queda claro. cuando las deudas son malas, que son para bienes de lujo, que no les va a generar ninguna rentabilidad, deben elegir el sistema donde paguen menos intereses, que es en este caso el alemán. Pero si son recursos destinados a inversión, ustedes elijan donde menos paguen. Porque aquí simplemente, fíjense, tienen que pagar interés 32,000, que no es mucho, obviamente, por ahí para un negocio, ¿no? Y los otros capital siguen trabajando y siguen generando rentabilidades. ¿Okay? ¿Alguna consulta o pregunta hasta aquí, jóvenes? Este pago de interés
¿Se paga mensualmente? ¿Se En este paga...? caso, para este caso específico, me dice que los pagos son anuales, una vez al año. Pero Ah, ya, ya. normalmente los créditos son pagados mensuales, en peor de los casos trimestrales o semestrales, ¿no? Pero si me dijeran semestrales, tendría que hacer pagos semestrales, es decir, cada 6 meses, o mensuales cada mes. Ok. Lo único que tendría que hacer, por ejemplo, si me dijeran pagos mensuales, entonces la forma de pago tendría que poner 12 aquí y aquí empezar a trabajar. Dividirla. Y aquí trabajar mes 1, mes 2, mes 3, hasta mes 60, ¿no? Oh, Y al final ya. me tiene que salir 0, tal cual, o sea, no va a cambiar. ¿Estamos? Ok, dicen sí, estamos. Muy bien, jóvenes. Ahora bien, les decía que al final vamos a trabajar para calcular el BAM o para evaluar el proyecto los 3 sistemas. Para ello, lo que voy a hacer es generar la lista de los 3 sistemas de amortización. ¿Cómo lo voy a generar? Una lista de los 3 sistemas. Entonces, fíjense, me voy a ir a la barra de herramienta datos. Bueno, no se ve el verde, vamos a poner un rojo. Okay. Barra de herramienta datos, ¿no? Me voy a datos y vamos a elegir la opción, bueno, me está tapando esto, validación de datos. No sé si ustedes pueden ver aquí validación de datos. Lo voy a pinchar aquí al rojito, ¿no? Ahí está. Y ahí me sale una ventana preemergente que dice validación de datos. Elijo esta validación de datos y por defecto sale en configuración y permitir cualquier valor. Permitir cualquier valor, ¿no? Entonces, ahí donde dice cualquier valor, voy a elegir la opción lista. La opción lista. Una vez elegido la opción lista, me va a salir otra ventanita preemergente que me dice origen. Aquí es donde voy a alimentar los 3 sistemas de amortización. Entonces aquí vamos a tener, fíjense, voy a agarrar los 3 sistemas. Francés, alemán y americano. Y lo voy a dar enter. Bueno, fíjense, estaba ubicado aquí, miren. Mala decisión, ¿no? Aquí me salió, porque mi cursor estaba ahí. No lo quiero aquí. Lo quería aquí. Entonces, nuevamente, me ubico ahí donde yo quiero que salga la lista de opciones. Nuevamente, datos, validación de datos, la opción lista. Con decimales, no hay que ver lista. Ok. Origen. Ahí donde tengo que alimentar los 3 nombres. Y le damos a aceptar y ahí está. Fíjense, le salió una ventanita que ustedes lo van a poder dar un clic y ahí están los 3 sistemas de amortización: francés, alemán y americano. Entonces, cuando yo quiera americano, voy a elegir americano. Cuando quiera francés, elijo francés y automáticamente se va a hacer los cálculos. Y ahí está. Muy bien. Esto no me sirve. Esto lo voy a eliminar. Ya está. Ahí tenemos, jóvenes. ¿Quedó claro? Sí, sí, dicen. Perfecto. Aquí vamos a quedar, son las 9:24. Dicen una pregunta, disculpe, para terminar la clase. ¿Será que usted así a pocas palabras puede definir los sistemas así para un resumen? A ver, ¿cómo? O sea, le decía si podía dar un resumen de los sistemas que hicimos, digamos, ¿no? Ah, ya. Estos son los 3 sistemas de amortización que existen. Es decir, esta es la forma de pago de la deuda. Amortización significa saldar deuda, es decir, la forma de cómo saldamos la deuda. Entonces, hay 3 sistemas. Uno de ellos es pagar el mismo importe todos los periodos, ya sea pagos mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo de las condiciones del crédito. Pero normalmente ustedes lo conocen que son mensuales, ¿no? Entonces, todos los meses tendrás que pagar el mismo importe, como en este caso, 100,183, 100,183. Salvo y cuando que usted se atrase en la fecha de pago, porque ahí te cobran el interés por el día que te atrasaste, pero eso significa que vas a pagar un día menos de intereses para el siguiente periodo, ¿no? 2, salvo que la fecha de pago también caiga un fin de semana o un feriado. Tendría que recurrir al día hábil, ¿cierto?
Entonces ahí sí cambiaría por los días que te atrasaste o que haya caído un fin de semana o un feriado. Por esa razón puede cambiar el monto de la cuota. ¿Estamos? Si no fuera esa situación, va a permanecer el mismo importe. Es en el sistema francés. En el sistema alemán, usted va a pagar una cuota variable. Es decir, todos los periodos va a pagar, ya sea mensual o trimestrales, un monto distinto al banco. Como en este caso usted en el primer año va a pagar 112,000, en el segundo 105,000 y así va a ir disminuyendo el importe del pago de su cuota. ¿No? Ahora, como este es un proyecto nuevo nuevamente, aquí va otra razón también. Usted es un proyecto nuevo. En los primeros años o en los primeros periodos normalmente usted no genera ingresos suficientes, ¿no es cierto? Porque siempre iniciamos con unas ventas menores, porque recién nos están conociendo en el mercado, no tenemos aún clientes fijos, etcétera, etcétera. Entonces, genero pocos ingresos. Ahora, ¿cuál es más factible? ¿Tener 100,000 o tener 112,000? ¿Cuál es más fácil conseguir, en otras palabras? 100. O generar recursos. 100. 100. Entonces, fíjense, hasta ahí en el sistema francés también es ventajoso contra el sistema alemán. Es más difícil conseguir 112,000 que 100,000. En el sistema alemán, lo que yo voy y pago al banco todos los periodos, excepto el último periodo, simplemente es el interés. Hasta el penúltimo periodo. En el último recién pago el total de la deuda más los intereses que corresponden de ese periodo. En un solo pago es lo que yo pago la deuda, lo que me presté. Como en este caso, en el año 5. Entonces, los pagos anteriores al vencimiento simplemente son los intereses. Es decir, la cuota va a estar compuesta simplemente por los intereses, que son 32,000. Entonces, es mucho más fácil todavía para mí pagar 32,000 que 112,000 que 100,000. ¿Ok? Ok, Listen, quedó más Sí, claro dicen. ahora. Gracias, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí voy a parar la grabación.